Bienvenidos a todos los participantes, bienvenidos nuevamente y a todos los participantes que se conectan a través de las diferentes plataformas. Somos Grupo Educativo Capacítate Perú. Los saluda Karen Neira. En breve vamos a iniciar esta capacitación. El día de hoy tenemos la primera clase y estaremos viendo la próxima clase también en la siguiente semana. Un saludo a todos los participantes que se conectan de diferentes lugares. Entonces vamos a iniciar con la presentación del expositor, recordándoles que las preguntas las podrán dejar en el chat. Si no se lograra responder sus preguntas a todos los participantes, se realizará en la próxima fecha. Y también recordando a los participantes que se han certificado, que podrán ver en el material que tienen los números del expositor para que puedan realizarle alguna consulta en lo que dura la clase, ¿no? Lo que es desde hoy hasta la próxima semana. Si tienen alguna consulta personal, lo podrán realizar, verificar bien su material, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. El curso de hoy es Introducción a la Administración y Gestión Pública, que está a cargo del licenciado Milton Eliseo Alca Gutiérrez, quien tiene la experiencia como especialista y consultor en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También experiencia en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Programa Nacional Aurora. Esta es una breve descripción del expositor, a quien doy pase para iniciar esta capacitación. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Lucía. Agradecer al grupo educativo Capacítate por darnos la oportunidad de llegar a ustedes y felicitarlos por siempre estar preparándose constantemente, ¿no? El curso que vamos a llevar hoy día es Fundamentos de la Gestión Pública, para entender que existen, pues, nociones generales y básicas para entender la gestión pública, ¿no? La gestión pública se ha convertido en una especialidad eh, que se encarga de estudiar los procedimientos técnicos, de disciplinar los procedimientos técnicos que se encargan los procesos del Estado, ¿no? Que se encargan de la ejecución de los procesos del Estado. Eh, pero antes de entrar al tema de la gestión pública, debemos de conocer algunos conceptos generales. ¿Y por qué conceptos generales? O sea, en realidad, cuando nosotros pensamos gestión pública, pensamos que hablamos del aparato estatal, pensamos que hablamos de repente de lo que hacen el poder legislativo, que es proyectar leyes, ¿no? O fiscalizar, ¿no? Asimismo, cuando hablamos de gestión pública, pensamos nosotros que es el diseño de resolver los problemas de la sociedad, o sea, tomar decisiones, como lo hacen, por ejemplo, los gobiernos regionales o los gobiernos locales, a través de sus autoridades políticas, ¿no? Ojo. Entonces, todos estos temas son diferentes, pero para eso hay que entender un concepto muy importante, el concepto de Estado. Mira, el concepto de Estado, nosotros tenemos actualmente que es una organización, ¿no? Es una organización y según la Constitución Política del Perú de 1993, el Estado es democrático de derecho, forma gobierno de la República, es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno indivisible, su gobierno es unitario, representativo, descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes. Vamos a dejar en claro algo, un poco de teoría, ¿no? Max Weber explica que el Estado moderno, porque han existido diversos conceptos de Estado, ojo, tenemos desde las polis griegas o las ciudades-estados, como teníamos, por ejemplo, Roma y Atenas, ¿no? O sea, las ciudades griegas, a lo que tenemos el Estado moderno. Actualmente tenemos el Estado moderno, y el Estado moderno, según Max Weber, es la asociación de dominación de carácter institucional, que ha tratado con éxito monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima,
como medio de denominación y que éste, en fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado a todos los funcionarios estamentales que antes disponían de ellos por derecho propio. Es decir, que el Estado es la organización que va a poder ejercer la violencia legítima en favor de mantener esta organización, de mantener este orden, ¿no? Es decir, el individuo es despojado de uno de sus derechos, ¿no? En pos de poder tener que el resto de individuos, el resto de la organización, sea protegido, ¿no? Ejemplo, ¿no? Cuando un delincuente mata a una persona, la policía o los pueden capturar, incluso en defensa propia pueden defenderse y matarlo, ¿no? Quiere decir que el Estado se defiende y defiende a sí mismo, pero defiende a toda la organización y los que los componemos, ¿no? Que somos los ciudadanos. Porque ellos sí pueden utilizar la violencia legítima a través de, por ejemplo, de la policía, ¿no? Sin embargo, uno como ciudadano, al momento de matar a alguien, está cometiendo un delito y no puede realizarlo, digamos, de la manera libre, ¿no? Es penado, no es un delito. Bueno, entonces entendemos de esa forma que monopoliza la violencia legítima para poder defender al resto de la organización del Estado. Entonces, acá vamos a hablar un poco del Estado peruano. El Estado peruano es democrático de derecho, porque se elige, por ejemplo, sus autoridades de forma democrática. En el Perú hay elecciones para elegir el presidente cada 5 años, para los congresistas cada 5 años. Actualmente, pues, la coyuntura nos mueve un poquito más para acá, un poquito menos para allá. Es decir, puede ser que sea menos años, ¿no? Pero es la coyuntural altura política de la Constitución, hasta que son cada 5 años los mandatos de los presidentes. Y luego tenemos el tema de los gobernadores regionales y los presidentes y los alcaldes, que son cada 4 años, ¿no? Luego tenemos que la forma de gobierno es la república. ¿Por qué? Porque la república es, digamos, un sistema democrático donde existe una separación de poderes, ¿no? Es democrática, social, representativa, independiente y soberana. Es independiente porque ya no somos una colonia, es decir, no estamos supeditados a las órdenes de otro país como antes éramos una colonia de España, ojo. Y es soberana, ¿no? Es decir, ejerce su poder, su soberanía en el territorio nacional. Y el Estado es indivisible, su gobierno es unitario y representativo y descentralizado. Cuando hablamos que es representativo, quiere decir que las autoridades representan a la población. Eso ya lo dejamos en claro. Y descentralizado es porque el Estado está presente en diversas partes del territorio del Perú. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una posta en una zona rural, digamos en Huancavelica, o vemos un tambo en Apurímac, encontramos al Estado, ¿no? La presencia del Estado. Cuando vemos un colegio, una escuela, encontramos también la presencia del Estado, ¿no? Eso es, digamos, porque se le dice centralizado. Por ejemplo, los gobiernos locales representan al Estado de forma descentralizada. ¿Quiénes son los gobiernos locales? Las municipalidades provinciales, distritales, incluso los centros poblados, ¿no? Y luego tenemos que se organiza según el principio de separación de poderes. Esto es muy importante dejarlo en claro porque nos podemos confundir de, por ejemplo, que en el Estado el presidente hace todo, ¿no? O que el Congreso hace todo. No, definitivamente que no. Por ejemplo, tenemos al Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo es el que se encarga de administrar los recursos del Estado, ¿no? El que administra los recursos del Estado. Tenemos al presidente, que elige su consejo, su gabinete, su consejo de ministros, y tenemos distintos ministerios que encabezan sectores, ¿no? El sector mujer, encabezado por el Ministerio de la Mujer, el sector educación, encabezado por el Minedu, tenemos el sector justicia, el sector trabajo,
Y así podríamos ir enumerando cada uno de los sectores que lo encabezan los ministerios. Es decir, tenemos que entender que cada uno se encarga de administrar de forma especializada las distintas materias que tiene el Estado, ¿no? Por ejemplo, protección ambiental, que se encargan a través de sistemas funcionales, ¿no? Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Y luego tenemos, por ejemplo, el poder legislativo. El poder legislativo es el que se encarga de legislar, ¿no? Crear, modificar leyes, derogar también leyes, ojo. Y tenemos también que el Congreso tiene un rol fiscalizador, ¿no? Es decir, puede controlar y supervisar las actividades que desarrolla el Ejecutivo. Y luego tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial es el poder que se encarga de administrar las controversias jurisdiccionales, ¿no? Es decir, administrar justicia. Entonces, tenemos esos poderes del Estado que están separados, es decir, cada uno hace sus funciones y competencias de forma separada, independiente, sin intromisión de otros poderes del Estado, ¿no? Eso quiere decir que en el Perú existe una independencia en cada una de las actuaciones que tiene el Poder Judicial, que tiene el Poder Ejecutivo y que tiene el Legislativo, ¿no? Sin embargo, también tenemos que entender que a esto se le suman los organismos constitucionalmente autónomos. ¿Qué son los organismos constitucionalmente autónomos? Son aquellas entidades que a través de la Constitución se le ha dado autonomía en diversos aspectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República justamente se encarga de realizar las acciones de control a que desarrollan tanto el poder legislativo como el poder judicial, como el poder ejecutivo, ¿no? En tanto al uso adecuado de los recursos del Estado. Ojo, ¿no? Y luego tenemos también, pues, por ejemplo, al Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público, hoy en día que está bien conocido, ¿no? Por el tema que han traído a Toledo de Estados Unidos. El Ministerio Público, por ejemplo, es un organismo constitucionalmente autónomo que ejerce o persigue el delito, ¿no? Tenemos el Ministerio Público. Luego tenemos el Banco Central de Reservas, también es un organismo constitucionalmente autónomo muy significativo porque en el Perú se le da una importancia a la política monetaria y se considera que debe ser muy técnica, especializada y sobre todo eficiente, ¿no? Entonces es ¿cómo se llama? El Banco Central de Reserva, un organismo constitucionalmente autónomo que por más de 20 años se le ha dado una independencia y digamos que hay ciertos logros importantes que podemos ver, ¿no? Al menos una cierta estabilidad de la moneda del sol peruano. Y luego tenemos, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Justamente ahora están eligiendo al nuevo defensor del pueblo y como podemos ver, el defensor del pueblo pues tiene que ser una persona intachable e íntegra, justamente para que defienda los intereses de la población, los intereses de la ciudadanía, ¿no? Porque no podríamos concebir que exista un defensor del pueblo que en vez de defender los derechos de los ciudadanos, no exija, no se pronuncie por los abusos que, por ejemplo, han cometido las clínicas privadas en esta etapa de pandemia, ¿no? En toda esta etapa de pandemia. Entonces, quiere decir de que el defensor del pueblo no solamente debe de pronunciarse por los intereses de la población. Y luego tenemos otros organismos constitucionalmente autónomos que podríamos seguir enumerándolo y creo que he respondido por cada uno de los más importantes. Sin embargo, existen otros que todavía ah, vamos a señalar más adelante. Luego tenemos que explicar los conceptos generales. Hemos entendido que el Estado es la organización, ¿no? Que defiende, organiza, ordena el orden público. Y luego tenemos, por ejemplo, otro concepto que es importante entenderlo, gobierno. Me preguntarán,
Profesor, gobierno no es lo mismo que Estado, no, no es lo mismo. El gobierno es el centro desde el cual se ejecuta el poder político, llevado a cabo la decisión que toma el poder estatal y puede ser de nivel nacional, regional o local. El gobierno tiene como objetivo lograr el cumplimiento de los objetivos y finalidades del Estado. En el Perú, un periodo de gobierno nacional comprende un periodo de 5 años, el cual es elegido por mandato popular. En otros países como México se ejerce, por ejemplo, 6 años, Brasil 4 y Chile 4 años. Por ejemplo, en México se llama sexenio, ¿no? Actualmente está López Obrador, que es presidente de México. Luego, por ejemplo, está en Brasil, ha llegado Lula, Lula ha vuelto, Lula da Silva ha vuelto a ser presidente de Brasil. Y luego tenemos en Chile a Gabriel Boric, ¿no? Gabriel Boric ha sido dirigente universitario, hoy en día es presidente a sus 37 años de Chile, ¿no? De uno de los países, digamos, con mayor estabilidad y cierta avances económicos muy importantes, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, a Brasil, Chile, en Colombia está Petro, y digamos existe pues sin duda un sinnúmero de gobiernos que tienen, digamos, en este momento una tendencia de izquierda, ¿no? En Latinoamérica, en Sudamérica sobre todo. Luego hay que explicar los niveles de gobierno. Bueno, ya hemos explicado el gobierno nacional, está presidido justamente por el presidente de la República, en este caso la presidenta Dina Boluarte, y tenemos, por ejemplo, que se rige por su ley orgánica del Poder Ejecutivo, que es más conocido como la LOPE, que es la ley 29158, y su sede de la capital de la República es Lima, ¿no? Y también se rige el tema de las quien rige las competencias exclusivas y compartidas es la ley de bases de descentralización. Luego tenemos el gobierno regional, que es elegido y ejercido por el órgano ejecutivo de la región, de acuerdo a las competencias y atribuciones que le otorga la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ¿no? Y quien hace esta diferenciación de estas competencias son justamente la Ley de Bases de Descentralización. El gobernador regional existe, por ejemplo, en Lambayeque, en La Libertad, en Ica. Ellos se encargan de administrar los recursos que son asignados, ¿no? Ojo, en los gobiernos regionales no captan, digamos, impuestos generales, ¿no? Todo sigue yendo a Lima. Sin embargo, es parte del proceso de centralización que exista una administración interna, digamos, en cada región, lo que digamos decir departamento, ¿no? Lo que es geográficamente departamento. Y luego tenemos el gobierno local. El gobierno local son las municipalidades, ¿no? Que tenemos las municipalidades provinciales y distritales que lo que ejercen es administrar y brindar servicios y bienes y servicios a una determinada ubicación geográfica descentralizada, ¿no? Tenemos las municipalidades provinciales, que son las provincias, y tenemos las distritales, ¿no? Y dentro de las distritales tenemos justamente, por ejemplo, los centros poblados. Existen regímenes especiales en las municipalidades que, por ejemplo, podemos entrar, concebir ahí la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene funciones como una municipalidad, sin embargo, también tiene algunas competencias y algunas funciones de gobierno regional. Es decir, existe existe competencias que tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima diferentes a otras municipalidades. Y también las municipalidades de frontera. Estas municipalidades de frontera también tienen, digamos, algunos competencias y funciones diferentes y exclusivas que el resto de municipalidades, ¿no? Bueno, luego tenemos este gráfico que quería explicarles, ¿no? Es un gráfico que para mí me parece muy bonito. Por ejemplo, es una ciudad con un cerro, con energía eólica, ¿no? Ahí tenemos los molinos, y tenemos indicadores que van subiendo, ¿no? Ojo, cuando nosotros vamos a hablar de indicadores, muchas veces vamos a decir,
que los indicadores son para arriba, son buenos, sí. Si hablamos en materia económica, es decir, de crecimiento económico, que el tema que crezca la economía, definitivamente que es muy saludable. Sin embargo, hay indicadores que nosotros no queremos ver que crezcan, sino que decrezcan, ¿no? Que asciendan. Y eso lo vamos a explicar en las políticas públicas. La diferencia entre gestión pública y política pública. Me parece ser una gran diferencia entre políticas públicas. ¿Por qué? Porque necesitamos explicar que no es lo mismo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de política pública, entendemos que es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Ojo, los gobiernos, ¿ya? Esta es una de las definiciones más difundidas del término que le pertenece a Thomas Dye, autor de Entendiendo las Políticas Públicas 2008. En efecto, las políticas públicas remiten las acciones o inacciones de los gobiernos que están dirigidos a solución de problemas de la colectividad. Es decir, si un alcalde decide hacer una pista o decide hacer una, un parque, está tomando como prioridad una acción, una actividad, una infraestructura para la población. Y eso es política pública. Pero si el alcalde decide no hacerlo, también es política pública. Ojo, entendiendo que no ha sido su prioridad. Ok. Como señala también Manuel Tamayo Sáenz, la política pública son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Para, para Manuel Tamayo Sáenz, dice que es el conjunto de acciones, ¿no? Cuando Tamayo Sáenz habla de esto, lo habla de una forma positiva, ¿no? Es decir, siempre tiene que existir una acción de parte del gobierno. Ojo, cuando Tomás Day dice es la acción o la inacción, es positivo o negativo. En cambio, Manuel Tamayo dice tiene que ser una acción, es algo positivo. En determinados ciudadanos en propio gobierno consideran prioritarios. El autor de Análisis de Políticas Públicas, 1997. Bueno, entonces, entenderemos eso, que la política pública son las decisiones que toman los gobiernos. ¿Y quiénes encabezan los gobiernos? Las autoridades, ¿no? O sea, el alcalde, el gobernador regional, el presidente de la república. Y hay que entender bien claro que, por ejemplo, lo encabezan con un órgano colegiado, no lo hacen solos. En el caso de una política nacional, lo desarrolla, por ejemplo, y tiene que ser aprobado por decreto supremo, ¿no? Decreto supremo. Es decir, con la aprobación del Consejo de Ministros. Y cuando hablamos de una política regional, tiene que ser aprobada por su Consejo Regional. Cuando hablamos de una política local, que puede ser municipalidad, o provincial o distrital, lo aprueba su Consejo Municipal. Ok. La diferencia entre política pública y gestión pública. Mira, la diferencia es bien clara. Eh, la política pública es quienes toman las decisiones para solucionar el problema y la gestión pública pertenece al terreno de la operación. Es decir, el que hace posible la ejecución, la implementación de las políticas públicas definidas por el gobierno y el Estado. La gestión pública está configurada en espacios institucionales y procesos a través del el Estado diseña e implementa políticas, suministra bienes y servicios y aplica regulaciones con el objeto de dar cursos a sus funciones. Ejecuta los medios para lograr y alcanzar el fin colectivo. Esta frase me gusta, esta frase yo la acuñé, ¿no? Si la política pública decide qué hacer, la gestión pública decide cómo hacer, ya que se ocupa de la utilización de medios adecuados para alcanzar un fin colectivo. Las políticas públicas requieren un brazo ejecutor, es allí donde actúa la gestión pública. Es decir, la gestión pública es el brazo ejecutor, es decir, cómo va a lograr que las decisiones se plasmen, se desarrollen y solucionen el problema público, definitivamente. Entonces tenemos acá, por ejemplo, esta es una imagen, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, una,
una casa casi caída, ¿no? Es decir, la pobreza, ¿no? Pues la pobreza y la población. Entonces la política pública desarrolla y toma una decisión para resolver este problema. De repente construirlo de nuevo, un bono de, no, un techo propio, imaginemos. Y luego dice, ah, muy bien, ¿no? Pero hay que contratar a la entidad que le va a construir. Y eso es un tema de contrataciones con el Estado, adjudicaciones. Ah, sí, pero antes de pagarlo, de pagarle, hay que hacer una certificación, o sea, una certificación presupuestal. Y para que tenga una certificación presupuestal, tuvo que estar programado un año antes para que sea aprobado en su PIA, ¿no? En su presupuesto institucional de apertura. Entonces tenemos que para que se desarrolle y se ejecute la decisión que tomaron las autoridades políticas, tienen que existir procesos y procedimientos que la gestión pública desarrolla, en fin, la gestión pública desarrolla, en fin de optimizar y hacer más eficiente los recursos que tiene el Estado, ¿no? Es decir, la gestión pública asegura que no existe un despilfarro de los recursos que tiene el Estado y lo capta a través de impuestos. Entonces, eso tenemos, ¿no? Impuestos, préstamos, venta de cosas, ¿no? Bueno, privatizaciones, lo que antes fue, ¿no? Y luego tenemos acá las políticas públicas, ¿sí? En las políticas públicas vamos a encontrar distintos tipos, distintas clases. Por ejemplo, tenemos las políticas de Estado y tenemos las políticas de gobierno, ¿no? Las políticas de Estado las vamos a identificar en el Perú porque tienen que haber sido determinadas por el Foro del Acuerdo Nacional. Y vamos a explicar más adelante qué es el Foro del Acuerdo Nacional, ¿no? La diferencia en las políticas de Estado es que las políticas de Estado se van a desarrollar permanentemente, perennemente. Es decir, no deben de, digamos, ser interrumpidas en un periodo de gobierno. Y para eso se ha llegado a un acuerdo hace mucho tiempo, donde el Estado y quien lo fundó, justamente ahora está siendo juzgado, ¿no? Que es Alejandro Toledo, el que creó bueno, que presidió el Foro del Acuerdo Nacional. Y luego tenemos, por ejemplo, em, las políticas de gobierno, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Las políticas de gobierno, como bien claramente lo dice, pertenecen a la ejecución en un periodo de gobierno que son 5 años. Tenemos, por ejemplo, que las políticas de Estado hacen seguimiento, tienen que ser, digamos, tienen que ser seguidas, tienen que ser monitoreadas por el CEPLAN, ¿no? Y el CEPLAN es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que hace seguimiento a las políticas de Estado. Esto lo define el Decreto Supremo 029-2018 PCM. Y tenemos, por ejemplo, luego las políticas de gobierno. Vamos a irnos por acá. Hagas algunas fotos del Foro del Acuerdo Nacional. Tenemos el Foro del Acuerdo Nacional, que es un ente tripartito. Fue creado el 17 de octubre del 2002, ¿no? Mediante decreto supremo. Participan los partidos políticos que cuentan con representación en el Congreso de la República. Es decir, solamente los que tienen participación en el Congreso. Está, por ejemplo, Juntos por el Perú, con su representante. Está Acción Popular, Fuerza Popular, que es el Fujimorismo. Está Renovación Popular, ¿no? Que ahora son gobierno en la Municipalidad de Lima. Es decir, en el tema del acuerdo nacional es de establecer las políticas de Estado, están presentes los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República, ¿no? También está Alianza para el Progreso, por ejemplo, de Acuña, ¿no? Otra de las instituciones, digamos, que están presentes son, por ejemplo, la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil a nivel nacional. ¿Quiénes encontramos en la sociedad civil? Por ejemplo, tenemos a la CGTP, ¿no? La central, sí, la Confederación General de Trabajadores del Perú, que es bueno, es claro, es la confederación de sindicatos, de gremios, de trabajadores de todo el Perú, un gremio que fue fundado, no, una confederación que fue fundada por José Carlos Mariátegui. Tenemos, por ejemplo, también la CONFIEP, ¿no?
la Confederación, claro, la CONFIEP, la Confederación de Empresas, ¿no? del Perú. Tenemos la Sociedad Nacional de Industria. Otro de las, ¿cómo se llama? De otras que tenemos, ese, por ejemplo, el Concilio Episcopal. Está presente también los evangélicos también, o sea, es decir, existe presencia en distintos capítulos, en distintas secciones de las políticas de Estado, representaciones de la sociedad civil, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, que cuenta con ¿quién? El Ejecutivo, ¿no? Es decir, el presidente de la República está presente en el Foro del Acuerdo Nacional. Entonces, este es el Foro del Acuerdo Nacional tiene un comité consultivo y un comité técnico, ¿no? En la realidad, han sido, como su secretario técnico, han sido personas de mucho renombre, ojo, ¿no? Que luego han sido ministros de Estado, sobre todo. Las políticas de gobierno, debemos entender que, como les expliqué, son aquellas políticas que son aprobadas en un periodo de gobierno, en este caso las gobiernos nacionales son 5 años, pero me preguntarán en qué se plasman, ¿no? ¿Cómo se plasman? Las políticas de gobierno se plasman en la política general de gobierno que tiene que ser presentado al Congreso de la República, ojo, y según el artículo 30 de la Constitución Política del Perú, se establece que la exposición de la política general de gobierno se presenta en cuestión de confianza dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones. El presidente del Congreso concurre al Congreso en compañía, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requieren su gestión. Plantea el efecto de cuestión de confianza. Es decir, el presidente no puede ejecutar todas las propuestas que él ha tomado en campaña, no. Él tiene que plasmarlas en su política general de gobierno y esperar que el Congreso y la República le apruebe. Digamos, se ha hecho una costumbre que la política general de gobierno sea aprobada siempre por el Congreso. Hasta ahora ha sucedido eso, ¿no? Incluso con Pedro Castillo, que no tenía mayoría en el Congreso, fue aprobada, ¿no? Ojo, claro, no incluyeron algunos aspectos como planteaban, que era la nueva constitución, o eliminar el capítulo económico de la Constitución Política del Perú, bueno, que es una nueva constitución. Entonces esos temas que quieren reformar o cambios estructurales o cambios sustanciales se plantean justamente ahí, en la política general de gobierno. Y luego tenemos, por ejemplo, las políticas de gobierno, como les digo, se deben de establecer que en 40 días de haber asumido sus funciones, el presidente de la República, por iniciativa, aprueba mediante decreto supremo, ¿no? Y el seguimiento de las políticas de gobierno lo hace la Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esto, ¿quién lo establece? El artículo 6 del Decreto Supremo 029 de 2018 PCM, reglamento que regula las políticas nacionales. Bueno, acá me parece que me parece bien, vamos a establecer cuáles son los tipos de políticas nacionales. Tenemos políticas de Estado, políticas de gobierno, y ahora tenemos tipos de políticas nacionales. Tenemos entre ellos, por ejemplo, las políticas sectoriales y las políticas multisectoriales. Por ejemplo, la política sectorial es cuando solamente un sector se encarga del desarrollo de esta política, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la política de aseguramiento de la calidad universitaria, ¿no? Esto lo desarrolla, por ejemplo, a través del licenciamiento, el SUNEDU, o el aseguramiento básico de la calidad universitaria del SUNEDU, y el aseguramiento, digamos, de óptimas condiciones de calidad, el CINEACE, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación. El CINEACE establece el tema de, digamos, estándares óptimos de calidad en torno a la educación universitaria. Y esto lo desarrolla, pues, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿no?
Y al no hacer intervenir otros sectores, como por ejemplo mujer, o como por ejemplo midis, o como por ejemplo salud, y al solo ser ejercido por entidades que dependen del Ministerio de Educación, digamos que es, no digamos, es una política sectorial, porque lo desarrolla un solo sector, el sector de educación. Y cuando hablamos, por ejemplo, de políticas multisectoriales, es porque dentro de su implementación y ejecución van a actuar distintas entidades, distintos sectores, ¿no? Un ejemplo, tenemos, por ejemplo, el tema digamos, por ejemplo, el tema de mujer, la, la transversalización del enfoque de género o la política de igualdad, claro, la política de igualdad de oportunidades de las mujeres, la desarrolla, por ejemplo, tanto el Minedu, tanto el Ministerio de Salud, o tanto el Ministerio de la Mujer, ¿no? Que es el ente rector. O las políticas de niño, niña, adolescente, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Educación desarrolla el acceso a la educación, ¿cómo se llama? La educación, el servicio educativo también a los niños, niños, adolescentes. Después también, pues, por ejemplo, es salud y salud le brinda servicios a los niños, niñas, adolescentes. El Ministerio de Trabajo regula justamente para que no se explote a los niños, niñas, adolescentes, o se le dé un trabajo con horarios y temas adecuados, ¿no? A los niños, niñas, adolescentes. Entonces, hablamos que en las políticas multisectoriales, en un tema, en una especialidad, como he hablado, como puede ser mujer, o como puede ser niño, niña, adolescente, o como puede ser el tema ambiental, lo desarrollen, por ejemplo, distintos sectores, ¿no? Y cuando eso sucede, va a ser una política multisectorial. Ojo, gestión pública, ¿de qué hablamos? Bueno, cuando hablamos de gestión pública, siempre nos va a llegar la idea de que son procesos. Ojo, mediante las cuales las entidades tienen el logro de sus fines y objetivos y metas a través de la gestión de políticas, recursos y programas. En esta línea, la mejora de la gestión pública implica un mejor aprovechamiento de dichos procesos para maximizar la calidad de trámites y servicios que presta la administración pública a fin de satisfacer las expectativas de los ciudadanos. En la gestión pública no es ahora, no es de ahora, ya se hace mucho tiempo. Es más, se va a cumplir una década de que se ha orientado hacia el ciudadano, ¿no? Si bien es cierto, la gestión pública siempre ha sido brindar bienes y servicios al Estado, digamos, de manera formal, con documentos formales, se ha dispuesto que la política está orientada al ciudadano. Y ahora, con la política de modernización al 2030, se ha planteado también de que se desarrolla las personas, ¿no? ¿Por qué las personas? Porque en el Perú no solamente existen personas que son ciudadanos, ojo, existen personas que son personas naturales y personas jurídicas. Y estas personas jurídicas, muchas de esas son empresas, asociaciones, es decir, eh, actores también que necesitan tener una mirada por parte de la modernización de la gestión pública, ¿no? Entonces, hablamos que la gestión pública está orientada al ciudadano y a las personas. Entonces, ¿cómo se gestionan las entidades públicas? El Estado, bueno, eso ya lo hemos explicado. Algunos principios, vamos a ver unos principios de manera rápida, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el principio de legalidad. Mira, el principio de legalidad es la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público, es decir, que la ley está encima de todo. Pero vamos a dejar en claro cómo sucede el principio de legalidad en la administración pública. Vamos a jalar ese principio de legalidad del derecho administrativo y lo vamos a diferenciar con el principio de legalidad del derecho penal. Por ejemplo, en el derecho penal, todo lo que está prohibido es por ley. Por lo tanto, lo que no está prohibido en el derecho penal, que está permitido, ¿no? Es decir, si matas, 20 años de cárcel. Está prohibido, ese principio de legalidad, no puedes hacer eso. En el derecho administrativo y en la gestión pública, todo
lo que no está regulado, es decir, todo lo que está regulado se puede realizar, pero todo lo que no está regulado no está permitido. Es decir, el Estado, bueno, en la gestión, el aparato público no puede hacer más allá de lo que determina la ley, porque no lo establece sus competencias y funciones. Es por eso un ejemplo, mira, un sereno, ¿ya? Un sereno, un fiscalizador, ¿ya? Un fiscalizador en una municipalidad ejerce, por ejemplo, la fiscalización en vías públicas, ¿ya? Vías públicas, ojo. Entonces, si un ambulante se mete a una cochera, si un ambulante se mete a una propiedad privada, a una casa de alguien, ¿el fiscalizador lo puede intervenir? Les pregunto. No, definitivamente que no lo puede intervenir porque el fiscalizador es para las vías públicas y ejerce las funciones que tiene la municipalidad y lo hace para la vía pública. Si ingresa a una propiedad privada, ¿de quién depende en el Perú? De la propiedad privada depende de su dueño. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, que el fiscalizador no se puede meter a las casas, no se puede meter a, a los negocios privados, los centros comerciales, pero, ojo, sí puede hacerlo la policía, pero no por cualquier caso, no por cualquier tema, lo puede hacer por flagrancia, es decir, cuando puede ver in situ esa persona, ese policía, que se ha cometido un delito, ¿no? Que se ha cometido un delito y por lo tanto puede ingresar a ese lugar. Es decir, yo me peleo con mi mujer y hay gritos enormes en el departamento y empiezan a gritar. Se presume que se está cometiendo un delito, ¿no? Que es una violencia física hacia una mujer, o una mujer o un hombre, porque los hombres también estamos también expuestos también, ojo. Entonces, se presume que se está cometiendo un delito, que es la violencia física, y la policía puede entrar, ¿no? En ese caso, las competencias la tiene la policía. Entonces, ahí diferenciamos que el principio de legalidad te da la potestad de realizar una acción o una inacción y está por encima de todo el principio de legalidad. Luego tenemos otro principio que me parece también muy importante explicarlo, que es el principio de inclusión y equidad, ¿no? Al hablar del principio de inclusión y equidad, nos referimos a la incorporación económica y social, política y cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables, y de las personas con discapacidad en cualquier tipo que limita su desempeño. Es decir, tenemos que darle equidad a las personas que son diferentes o tienen distintas habilidades motoras, psicomotoras o sociales. ¿Y esto cómo diferenciamos? Mira, aquí hay que entender un principio, hay que diferenciar, primero para explicar esto hay que diferenciar entre igualdad y equidad. Cuando nosotros hablamos de igualdad, quiere decir que todos estamos de igual manera ante la ley, ¿no? Ante la ley, ante los servicios, ¿no? Sin embargo, existen personas que no pueden ser tratadas de la misma manera. ¿Por qué? Porque tienen condiciones especiales. Ejemplo, las madres embarazadas. Se encuentran en un estado de vulnerabilidad, por lo tanto no pueden ser atendidas igual que todos. Por eso se le da un trato preferencial cuando van a una entidad pública o incluso cuando van a una privada. Incluso se le da por ejemplo, una filia especial o para pagar o sea, en el sector público, no más voy a hablar ya, porque en el privado también existe, pero, o sea, en el sector público se le da un trato preferencial. Una persona con discapacidad, ¿no? Se le tiene que dar justamente una, una rampa en el sector público para que se pueda desplazar. ¿Por qué? Porque justamente tiene una discapacidad, tiene una condición diferente a la de nosotros, ¿no? O sea, una persona con discapacidad motora que tiene distintas condiciones. Igualito, ¿no? Si es una persona sordomuda, es decir, y acá también podríamos incluir incluso a las personas quechohablantes o aymaras, ¿no? Es decir, que se le dé un igual trato, que se le dé la capacidad de tener un traductor, de esa manera lo incluimos. Ojo,
Bueno, entonces ese es el principio de inclusión y equidad. Y el principio, bueno, y justamente ese trato diferenciado y especial se llama equidad, ¿no? O sea, equidad no es tratarlos todos por iguales, sino es que se le trata a cada uno de acuerdo a la condición que tiene a fin de darle igualdad de oportunidades. Ojo. Y luego tenemos el principio de eficacia. Bueno, la eficacia es un principio muy desarrollado. O sea, me dice, ejecuta una acción, yo la ejecuto, ¿no? Haz un informe, yo lo hago. Entonces cumplo con hacerlo en un momento determinado, soy eficaz. El Estado, pues, por ejemplo, pido un certificado de nacimiento, ¿ya? Y me entregan, pues, la copia, ¿no? Pero sin embargo, una información mala, una información errónea, pero el Estado ya fue eficaz, el fiscado ya desarrolló. Ahora, ¿por qué lo desarrollan? ¿Por qué es necesario complementarlo con el tema de eficiencia? ¿Por qué? Porque con el tema de eficiencia no solamente yo te entregué un documento de calidad, sino que, digamos, teniendo las mismas condiciones que el resto de entidades, yo lo desarrollo con una mejor calidad, con una mejor presentación. Eficiencia, en realidad, yo quiero traer ese concepto lo traigo de Pareto, ¿no? Pareto define el tema de eficiencia como aquellas, digamos, resultados que tienen las personas, bueno, las organizaciones, las personas, teniendo en cuenta que partieron de una misma condición, de la misma cantidad de recursos, de la misma, tuvieron todos las mismas condiciones, los mismos recursos, sin embargo, lo hicieron mucho mejor, ¿no? Entonces, eso es un tema de eficiencia. Y luego tenemos el principio de simplicidad, ¿no? En la gestión debe eliminarse los requisitos, los procedimientos innecesarios, eliminarse las barreras burocráticas, es decir, entender que la gestión pública debe ser lo más sencillo y simple para el ciudadano, ¿no? No darle más dificultades o más requisitos que no puedan cumplir. Bueno, hay otros requisitos como por ejemplo la predictibilidad, que es brindar información veraz, completa, confiable y oportuna, ¿no? Tenemos el de continuidad, rendición de cuentas, prevención, celeridad, no, el de celeridad es importante, ¿no? Es que la gestión debe asegurar que los procedimientos se cumplan, no solamente, digamos, en el plazo cierto, en el plazo predictible, sino también que se desarrolle de la manera más pronta posible, ¿no? Con los mismos estándares de calidad, con la misma seguridad que pues. El principio de participación y transparencia. Para mí este principio me parece muy importante porque ha permitido que la sociedad civil participe en las decisiones del gobierno, ¿no? De los gobiernos. Por ejemplo, un gobierno local llama a presupuesto participativo y este principio de participación justamente se basa en eso. Esa acción, ese mecanismo de participación ciudadana se basa en este principio, ¿no? Y el tema de transparencia, por ejemplo, tenemos el tema de acceso a la información pública, que todo ciudadano puede pedir información a los actos que han desarrollado o que motivaron una decisión o un acto administrativo por parte del Estado. Y tenemos el principio de organización, cooperación e integración, que es ese principio nos permite observar a la gestión pública como una matriz cíclica dispuesta a orientar y dar soluciones de apoyo, de actuar de manera eficaz, de forma más unida, ¿no? Acá podemos, por ejemplo, mm, citar, no, podemos, por ejemplo, dejar en claro que basado en este principio tenemos, por ejemplo, la interoperabilidad del Estado, ¿no? Antes el Estado, por ejemplo, te pedía una consulta RUC, ¿no? Tú presentabas un trámite, te decía, ¿sabes qué? Fotocopia tu DNI, fotocopia en consulta RUC. Entonces, tenías que entrar a la página SUNAT, tenías que ver tu RUC, tenías que imprimir la ficha de consulta RUC, tenías que sacarle fotocopia a tu DNI y tenías que ponerlo en el trámite que estabas pidiendo. Hoy en día no. Hoy en día pones tu número de DNI, listo, pones tu número de RUC, listo. ¿Y qué se encarga el Estado? El Estado se encarga de verificar que esa información sea veraz. Pero si lo presentaste en la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿ellos tienen esa información?
Claro que no. Esa información la tiene la SUNAT. Y el Estado que se desarrolla a través de la Municipalidad Metropolitana de Lima está obligado a buscar la información en la plataforma de interoperatividad del Estado peruano, más conocido como PIDE. Entonces, esa plataforma te da la información que te está dando el ciudadano es veraz. Bajo ese concepto de principio de organización, cooperación e integración, por ejemplo, tenemos el tema de la plataforma de interoperabilidad que intercambia información de RENIEC, de SUNAT, de SUNAR, de Ministerio de Interior, que es antecedentes penales, del Poder Judicial, antecedentes penales, policiales, judiciales. O sea, tenemos que esta plataforma que la maneja el Estado comparte información desde sus distintas entidades. ¿Ok? Y bueno, tenemos luego los sistemas, ¿no? Me parece muy importante hablar esto de los sistemas. Tenemos dos tipos de sistemas, los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de sistemas. Dice que para administrar el Estado, para desarrollar el Estado de manera más eficiente y eficaz, el Estado se va a ejecutar a través de sistemas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, los sistemas funcionales que tienen de finalidad asegurar el cumplimiento de una política pública. Esto quiero que dejen en claro, ¿no? Los sistemas funcionales van a tener la finalidad de asegurar el cumplimiento de una política de políticas públicas que requieren participación de todas o varias entidades del Estado, el Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y operar los sistemas funcionales. Este sistema funcional va a tener un ente rector. ¿Esto quién lo establece? La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Los sistemas funcionales tienen que estar sobre todo en un órgano de línea de los ministerios, ojo, ¿no? Por ejemplo, uno de los sistemas funcionales que podríamos en materia son agricultura, ambiente, comercio, turismo, economía, salud, educación, trabajo, mujer, desarrollo social, transportes y otros. Y luego tenemos, por ejemplo, otro sistema que son los sistemas administrativos. Mira, recuerden bien, sistema funcional, finalidad del cumplimiento de las políticas públicas. Y sistema administrativo tienen la finalidad de regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública. Es decir, el sistema funcional va a ver cómo yo ejecuto la política pública y tengo que asegurar que se cumpla. ¿Ya? Los entes rectores van a determinar, los entes rectores que están en los ministerios van a decir directivas, orientaciones, normas para regular, para que las actuaciones sean de manera eficaz y eficiente. Pero cuando hablamos de sistemas administrativos, vamos a hablar de optimizar, vamos a hablar de regular la utilización de los recursos de las entidades de la administración pública. Y esa regulación que hacen los sistemas administrativos va a ser para que se use de manera más eficiente, más eficaz, más correcta los recursos del Estado, ¿no? Los sistemas administrativos tienen que guardar relación con las funciones de la administración interna que ejercen apoyo a la ejecución de funciones sustantivas. Están referidas a la utilización eficiente de medios y recursos materiales, económicos y humanos que intervienen en la gestión pública para la provisión de servicios públicos. Y tenemos estos sistemas administrativos. Por ejemplo, gestión de recursos humanos. Ustedes han escuchado hablar de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, es decir, la autoridad que se encarga de regular, incluso de resolver controversias en instancia administrativa de los servidores públicos, ¿no? Los distintos regímenes, 728, 276, 1057, incluso funcionarios que están con otros regímenes como el FAJ, otras modalidades de pago incluso, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, claro, y acá está en el sistema de recursos humanos, hay distintos subsistemas, si no me equivoco son 7. Está la gestión del rendimiento, la gestión del empleo, está el fortalecimiento de capacidades, o que es la capacitación, las compensaciones, el bienestar social, y luego tenemos el abastecimiento, ¿no? Que es de parte del MEF. El abastecimiento del MEF, pero ojo,
cuando hablamos de abastecimiento, no solamente vamos a pensar que es el tema de contrataciones con el Estado, es decir, la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. No, cuando hablamos de abastecimiento, hablamos de toda una cadena del Estado, de cómo puede, digamos, controlar incluso sus bienes patrimoniales. Acá está a cargo del MEF, ¿no? Pero el organismo más conocido es, por ejemplo, el organismo de supervisión de contrataciones con el Estado, OCE, ¿no? También está la Dirección General de Abastecimiento y están, por ejemplo, también todas las oficinas de abastecimiento logística que están en las municipalidades, en los gobiernos regionales, ¿no? Logística, abastecimiento. Así, más que nada se llaman las oficinas, ¿no? Entonces lo hacemos el presupuesto público, que está a cargo del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. En el presupuesto público vamos a encontrar distintos, digamos, distintos secciones, distintas cosas. Pero, digamos, lo más importante en presupuesto público, de lo que siempre se habla, por ejemplo, es del presupuesto institucional de apertura, ¿no? Es decir, cómo se aprueba la ley de presupuesto público de cada año. Como sabemos, este presupuesto público tiene que ser presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso de la República como máximo el 30 de agosto de cada año, ¿no? Ojo, 30 de agosto, por ejemplo, del 2023, pero ese presupuesto se va a ejecutar el 2024. Ojo, es para el siguiente año. Y tiene que ser aprobado por el Congreso de la República como máximo el 30 de noviembre del año anterior, ¿no? El año anterior al ejercicio fiscal. Entonces, tenemos, por ejemplo, esos son claro, la Ley General de Presupuesto, donde vamos a encontrar justamente los PIA, los presupuestos institucionales de apertura, pero luego estos son modificados y tenemos los presupuestos institucional modificados, ¿no? El PIN. Implica una serie de procesos y procedimientos para poder ejecutar el presupuesto, para programar el presupuesto también. Y luego tenemos tesorería, ¿no? Bueno, tesorería son los temas de las cuentas que tiene, bueno, el tema de los pagos, de los girados, tesorería. Tenemos, por ejemplo, otro sistema administrativo que es endeudamiento público, que es el MEF. Es decir, cuando una entidad del Estado quiera prestarse dinero de cualquier institución financiera, ojo, tiene que pasar por opinión del MEF. Y si es de una cantidad determinada, digamos superior, grandes cantidades, también tiene que contar con la opinión no vinculante de la Contraloría General de la República, ¿no? Es decir, la Contraloría General de la República puede opinar respecto a un endeudamiento, sin embargo, esta opinión puede ser desmerecida o no puede ser tomada en cuenta, ¿no? Es uno de los temas que todavía debería de superarse y debería de buscarse que exista más control del endeudamiento público, ¿no? Tenemos luego el tema de contabilidad, el tema de sacar las... Bueno, en realidad contabilidad son tesorería y contabilidad son los sistemas más matemáticos y financieros que tiene la administración pública, ¿no? Y luego tenemos la inversión pública, ya tenemos por ejemplo, acá en inversión pública tenemos el Invierte P actualmente, ¿no? Tenemos los proyectos de inversión pública, y por ejemplo, acá también están los IOR, que son, digamos, son otras formas de financiamiento, de buscar aprobación o factibilidad del presupuesto para, digamos, comprar, rehabilitar algunas entidades del Estado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también la inversión pública que antes pues era, digamos, un poquito más engorroso, un poquito más difícil, bueno, así lo decían los alcaldes, porque tenían el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, ¿no? Y que también era parecido con un tema de banco de proyectos. Sin embargo, esto se cambió y ahora tenemos el InvierteP, ¿no? En el InvierteP también hay todo un proceso en el ciclo de tener esta aprobación, es tener, por ejemplo, banco de proyectos para que se puedan ejecutar
y mejoren sobre todo la infraestructura que tiene, esa brecha de infraestructura que tiene el Perú en distintos lugares. Luego tenemos el planeamiento estratégico. Bueno, el planeamiento estratégico, el ente rector es el CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y acá vamos a encontrar, por ejemplo, los procesos para la aprobación del famoso plan de desarrollo concertado de las municipalidades o los gobiernos regionales, los PECEN, los planes sectoriales multianuales de los ministerios, de los sectores, o el PEI, ¿no? Que es el presupuesto institucional, estratégico institucional, el PEI, el presupuesto institucional, que establece los objetivos, ¿no? Las metas, los objetivos de la entidad, la visión, la misión, y tenemos también, por ejemplo, el POI, ¿no? El POI, que es el Plan Operativo Institucional, que es donde van a estar desarrolladas las actividades de cada una de las entidades, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, la defensa judicial del Estado peruano. La defensa judicial del Estado peruano es un sistema administrativo, muchos no lo vean de esa manera, no sé, algunos desarrollan el tema de la defensa judicial, pero piensan, no tienen nociones de que es un sistema administrativo, ¿no? Acá en la defensa judicial del Estado vamos a encontrar las procuradurías. Actualmente el Perú tiene una procuraduría muy autónoma, diferente, ¿no? A lo que era antes. Antes dependían del Ministerio de Justicia, hoy en día son un ente autónomo, ¿no? No es constitucionalmente autónomo, ojo, ¿no? Y luego tiene el sistema de control, ¿no? En el sistema de control está la Contraloría General de la República. Y la Contraloría General de la República, ¿por qué es autónomo? ¿Saben por qué? Porque se supone que en la administración pública no puede ser juez y parte, ¿no? Si fuera parte del Ejecutivo, la Contraloría General de la República, este, digamos que lo elige el presidente de la República, ¿cómo fiscalizarías a quien te nombró, a quien te ha dado la confianza, ¿no? En este caso, para ser Contralor de la República, tiene que ser aprobado por el Congreso de la República, ojo, tiene que ser mayor de 40 años, tener una solvencia moral, y tiene que ser reconocido. En realidad, ser Contralor de la República ha sido muy complicado, digamos, es uno de los puestos donde tienen que llegar las personas más idóneas, sobre todo, ¿no? Y luego tenemos el 11º sistema, que es el sistema de modernización de la gestión pública, que está a cargo de la PCM, ¿no? La Presidencia del Consejo de Ministros. Y es justamente la Secretaría de Gestión Pública la que ejerce como ente rector de la política de modernización de la gestión pública, no, del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, ¿no? Bueno, tenemos pues que hablar de los sistemas administrativos, eso vamos a hablarlo más adelante en las próximas clases. Solamente vamos a dejar en claro que para comenzar con una gestión pública eficiente y eficaz, debemos de comenzar con el planeamiento. Es decir, si nosotros no planeamos qué hacemos el próximo año, qué hacemos a corto, mediano y largo plazo, no vamos a poder desarrollar de manera eh, eficiente y eficaz, y sobre todo lograr metas y objetivos que se tienen que establecer las entidades, ¿no? Un claro ejemplo es, por ejemplo, eh, los planes operativos institucionales, ¿no? Pero más que eso es que en la política, en la política nacional de modernización de gestión pública al 2021, que se aprobó con Decreto Supremo 04/2013 PCM, es decir, la política anterior, que se complementa con esta política actual de modernización de la gestión pública, explica como primer pilar que el primer pilar es políticas públicas, planes estratégicos y operativos, ¿no? Es decir, te marca la pauta de cuál deben ser los pasos a seguir para modernizar la gestión pública. En mi parecer, la gestión pública ha cambiado enormemente. Cuando yo llegué en el 2012 a realizar acciones
operativas en la gestión pública. Por ejemplo, desarrollamos los trabajos con papel. Actualmente en el gobierno nacional, en su mayoría de entidades, no se utiliza el papel, se utiliza la firma electrónica. Es decir, ya no se consume papel en inmensas cantidades. Cosa que sí todavía podemos ver en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales, pero este tema del papel, del cero papel, del gobierno electrónico, del gobierno digital, está llegando poco a poco, ¿no? Va a llegar poco a poco. Y tenemos pues justamente que antes, en su mayoría de las entidades del gobierno nacional, teníamos que hacer el trámite de forma presencial, ¿no? Es decir, teníamos que ir hasta la misma municipalidad a establecer un oficio, una carta, teníamos que presentarlo por mesa de partes. Hoy en día, la mayoría de municipalidades, en Lima sobre todo, tienen una mesa de partes digital, ¿no? Las UGELs tienen mesa de partes digital. Tienen formatos únicos de trámites digitales, ¿no? Las entidades del gobierno nacional también tienen formatos únicos digitales, ¿no? Es decir, ya no es necesario gastar tu pasaje o tu gasolina y desplazarte hasta otros lugares. Podemos ver que ahí hay un ahorro de tiempo, un mejor servicio para el ciudadano. O sea, no solamente eso, ¿no? Ahora existe, por ejemplo, el PIDE, ¿no? La plataforma de interoperatividad, ya no te piden DNI, copia de DNI, ya no te piden copia de consulta RUC o copia de alguna información que la entidad ya lo tiene, ¿no? En las universidades te pedían antes, por ejemplo, constancia de no adeudo a la, a la biblioteca, constancia de no adeudo económicamente a todas las entidades, ¿no? Y de nuevo, para otros trámites se lo volvían a pedir y pedir. Eso, por ejemplo, se ha eliminado, ¿no? Enormemente. Y se lo digo porque yo tengo la casualidad de tener dos títulos, no, 2 grados universitarios y haber desarrollado en uno un procedimiento con papel, con un expediente físico, y el otro con un expediente electrónico, ¿no? Un expediente digital. Y se pueden notar muy notoriamente los beneficios que te da esto, ¿no? Eh, y bueno, eso es lo que les quiero transmitir. En la próxima clase vamos a explicar los sistemas administrativos que tiene la gestión pública. Lucía. Muy bien, entonces hemos finalizado la primera parte, la exposición de esta primera clase a todos los participantes. Entonces vamos a iniciar con las preguntas. Licenciado, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre gestión pública y políticas públicas? Muy buena pregunta. Mira, en las políticas públicas vamos a identificar que son para solucionar los problemas de la población, ¿no? Ejemplo, una política pública va dirigido a, este, a ver, disminuir la pobreza, ¿ya? Eh, por ejemplo, en el gobierno de Yantumala definieron que para disminuir la pobreza iban a implementar programas nacionales, ¿no? Y estos programas nacionales, por ejemplo, fue Pensión 65, para el tema de los abuelitos, Pronavec, para darle más oportunidades a los jóvenes y tengan una educación y salgan de la pobreza a partir de una formación profesional. Entonces, quiere decir de que estas decisiones fueron decisiones de los gobernantes, ¿no? Fue decisión del presidente en conjunto con el Consejo de Ministros y fueron decisiones para implementar políticas para solucionar los problemas de la ciudadanía, de la población, ¿no? En este caso, es la pobreza extrema la pobreza. Porque justamente estos programas no son para todos, son para los abuelitos, por ejemplo, mayores de 65 años, que están en pobreza extrema. El tema de Pronavec también es para los jóvenes que están en pobreza extrema o pobres.
Entonces, por ahí se va solucionando parte del problema, ¿no? Estas decisiones son las políticas públicas que se plasman a través de decretos supremos, leyes, y tenemos la gestión pública, ¿no? La gestión pública es que, por ejemplo, para que se desarrollen estos programas, para que se ejecuten, hay un tema de acompañamiento y supervisión, por ejemplo, en Visión 65, que vayan al centro de salud, ¿no? Entonces, en el tema de beca 18 es que estas personas, digamos, cumplan con dar informes mensuales a su entidad, que es Pronavec. Entonces, de esa forma se va haciendo seguimiento, se contrata personal, que son recursos humanos, se da dinero, subvenciones, y para eso hay filtros, ¿no? Revisión de documentos, revisión de requisitos. A ver, se presupuesta este dinero con un año de anticipación que tiene que ser aprobado por su sistema administrativo de presupuesto público. Es decir, se desarrolla un sinnúmero de actividades para que asegurar que se cumpla estas decisiones que han tomado las autoridades políticas. Eso es la gestión pública. La gestión pública es todo aquello que coadyuva a lograr el cumplimiento de las decisiones, ¿no? Es decir, son los que ejecutan, los que desarrollan, los que implementan, que se puedan cumplir cada una de las políticas públicas que se han desarrollado. ¿Alguna otra pregunta más, Lucía? Muchas gracias, licenciado, por la respuesta. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los principales principios de la gestión pública? Ah, muy bien. Por ejemplo, para mí el principal principio que nosotros como servidores públicos o funcionarios nos debemos de tener en claro es el principio de legalidad. Si nosotros infringimos la ley, somos pasibles de un proceso disciplinario, somos pasibles de un proceso penal o un proceso civil. Entonces, yo creo que el principio que uno debe de tomar en cuenta es sobre todo el principio de legalidad, que nos dice bien claro que nosotros debemos de tener como, digamos, no solamente respetar, sino que sea de manera imperativa el cumplimiento de la ley, ¿no? Si vamos en contra de la ley o de las leyes, de las leyes, vamos a eh, incluirnos en problemas. Y otro de los principios que también me parece muy importante es el de competencia. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día hemos estado escuchando, por ejemplo, que el alcalde de Lima quiere, el alcalde de Lima quiere tener la administración de la educación pública en Lima, ¿no? Los colegios públicos. Y bueno, ¿no? O sea, nosotros nos preguntamos, ¿no? Si están en las condiciones de realizarlo, ¿no? Actualmente, las competencias no la tiene la Municipalidad de Lima, la tiene el Ministerio de Educación a través de las UGELs. Hay la UGEL 01, la UGEL 02, la UGEL 04, la UGEL 05. Entonces, estas UGELs dependen del Ministerio de Educación en Lima. En regiones lo desarrollan las direcciones regionales de educación. Y deberíamos de hacer este contraste, ¿no? Antes de tomar decisiones. Si las regiones han estado operando bien, han estado utilizando bien los recursos, o sus indicadores demuestran que existe un mejor aprovechamiento de los recursos y de unos mejores resultados en la educación, ¿no? Más que Lima, ¿no? Para poder decir que realmente se le puede dar la administración a la Municipalidad Metropolitana de Lima. En mi parecer, no sé, no he visto una gran ejecución de parte de la actual gestión metropolitana, así es que yo creo que deberían de ver el tema de las competencias, ¿no? Y la competencia actualmente, por ejemplo, esa la limita el principio de competencia, ¿no? Es que para mí es importante. ¿Y por qué? Porque muchos de estos nos desarrolla la ley de bases de centralización. La ley de bases de centralización va a explicar qué le compete al gobierno nacional, qué le compete al gobierno regional,
¿qué le compete al gobierno local? Por ejemplo, quienes desarrollan en regiones las licencias para conducir, no lo hace una municipalidad provincial. Conducir un auto, no lo hace una municipalidad provincial, lo hace el gobierno regional. Y para conducir una moto, no lo hace un gobierno, no lo hace una municipalidad distrital, lo desarrolla una municipalidad provincial. Entonces, esto nos deja en claro que no debe de existir superposición de servicios que brinde el Estado, ¿no? Es decir, siempre va a existir una entidad especializada que puede ser no solamente de manera sectorial, sino también puede ser intergubernamental, que nos brinde el servicio. Y cuando hablamos de intergubernamental, hablamos de niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Y cuando hablamos intersectorial, vamos a hablar de los ministerios, de los sectores como mujer, ambiente, desarrollo social, ¿no? Desarrollo e inclusión social. Entonces, esa es la forma de determinar las competencias exclusivas y compartidas que se desarrollan en la gestión pública. ¿Alguna otra pregunta, Lucía? Muchas gracias, licenciado. Eso sería entonces todo por hoy. Gracias a los participantes que se han mantenido conectados.